Bienvenidos a la sesión número 6 del curso Design Thinking. El día de hoy, en la sesión número 6, revisaremos información sobre definir el problema, la segunda parte. ¿Ok? Recordemos que en la sesión número 5 de definir el problema, ya hemos utilizado algunas herramientas base como punto de partida, entre ellas la elaboración de una nueva entrevista, pero esta vez una entrevista dirigida, orientada hacia los problemas que hemos podido identificar. Hemos también aplicado la regla de Pareto, del 20% de esfuerzo al 80% de resultados positivos. Hemos hecho uso de la herramienta de inmersión, la herramienta de shadowing. Toda esta información, ¿ok?, que vamos recopilando, producto del uso de las herramientas que hemos visto en la sesión número 5, va a complementarse con la información de la sesión número 6, porque ahora vamos a ver algunas herramientas complementarias. Recuerda que seguimos en la fase número 2 del Design Thinking, en la fase de identificación de problema o definición de problema. Otra herramienta que también es de gran ayuda y que podríamos utilizar es en base, por ejemplo, al hecho de que el cliente o el potencial cliente con el que realizamos el proceso de empatía, dentro de uno de esos problemas que se pudieron identificar, mencionó una mala experiencia, pero relacionada o vinculada a la prestación de un servicio o quizás al consumo de un bien. ¿En qué consiste la herramienta del cliente incógnito? En que debemos atravesar la misma experiencia o debemos pasar por la misma situación. ¿Cómo así? No te confundas, no es la inmersión, no te vas a mimetizar, tampoco es el shadowing, no vas a participar solo como observador y levantando información. En el cliente incógnito tienes que tomar la iniciativa de pensar como el cliente, pero atravesar por la misma experiencia, sin dejar de ser tú, sin mimetizarte nuevamente, sin recurrir a la inmersión. Pero ojo, el proceso de ejecutar la actividad de cliente incógnito o esta función de cliente incógnito no va orientada simplemente a pasar o atravesar por la misma experiencia de prestación de servicio, de consumo de un bien. Está orientada con fines de investigación. ¿A qué? A ser bastante observador y puntual con cada uno, con cada uno de los puntos y cada una de las reacciones que puedas tener al momento de atravesar por esa experiencia. Por ejemplo, si como cliente incógnito evidencio que el potencial cliente tenía problemas sobre el cual me habló al momento en que fue cliente o recibió la prestación de un servicio, yo debo, en este caso, de pensar en adoptar o solicitar el mismo servicio y debo tomar nota de todo lo que me dijo el cliente contrastado con lo que estoy experimentando de forma directa, de forma real. Me dijo que demoraban en atenderlo. A ver, conmigo demoran, sí, no, cuánto demora, cuál es el rango de tiempo, ¿qué más? Me dijo que la atención era personalizada, pero era bastante áspera. A ver, veamos cómo me tratan. Creo que sí, tiene razón, no tiene razón, probablemente no se está dando la misma situación. Empiezas a tomar nota de ello. Me dijo que cuando compró el bien no le ofrecieron, no sé, la promoción o el bien venía pues en un empaque, en un envase bastante frágil, ligero, fácil de romperse. A ver, veamos, voy a atravesar la misma experiencia de adquirir ese bien. Sí, en efecto, tiene razón. No, no tiene razón. Me parece que tuvo la mala suerte de que justamente a él le ocurrió ese incidente, pero no es un factor en común. El cliente incógnito te sirve justamente para poder, de manera incógnita, pasar por la misma experiencia por la que tuvo que pasar tu potencial cliente con el cual utilizaste la herramienta de empatía, ¿ok? Con el cual hiciste el proceso de empatía. ¿Con qué finalidad? La finalidad es poder levantar información directa de los factores que influencian a que se pueda dar ese problema. Los factores externos que influyen o afectan directamente la percepción de mi potencial cliente sobre ese problema. Ojo que el cliente incógnito también se utiliza en muchas empresas como una herramienta para poder mejorar procesos. En este caso,
tú no vas a buscar una mejora de procesos. Lo que vas a identificar es contrastar la información del cliente frente a la experiencia directa sobre la cual él te habló al momento de solicitar la prestación de un servicio o la adquisición de un bien. Así que esta herramienta de cliente incógnito también te puede servir en este nivel y en esta fase del design thinking para poder identificar o definir el problema de manera puntual. Otra herramienta que puedes utilizar es la herramienta de saturar y agrupar. ¿En qué consiste esto de herramienta? ¿En qué se enfoca la actividad de esto? A ver, número uno, saturar. Saturar se refiere a que no solamente deberías haber identificado cuatro principales problemas, ¿ok? O tres. En este caso, todos los problemas que has identificado o los que asumes que son problemas en base a la percepción que tienes poniéndote en los zapatos de ese potencial cliente, deben ser consignados en un post-it y pegados en una pizarra o una pared. ¿Para qué? Puedas empezar después de saturar, es decir, crear una gran cantidad de evidencia, a empezar a agrupar. ¿A agrupar cómo? De todos estos potenciales problemas que he podido identificar dentro del largo proceso de empatía con el cliente, ¿cuáles de ellos representan experiencia directa con el usuario? ¿Cuáles de ellos son los que realmente considera y me dice literalmente este potencial cliente que necesita? ¿Y cuáles son los insights o lo que él espera obtener o lo que él buscaba, lo hacía ilusión adquirir? Una vez que junto esto, tendría tres columnas: la columna de usuarios, la columna de necesidades y la columna de el insight o lo que busca en realidad el cliente, lo que es relevante e importante para él. ¿En base a qué? A los potenciales problemas que yo considero que pueden dividirse de esta forma. ¿Y por qué hemos hecho este proceso de agrupación? El proceso de agrupación lo hemos realizado, número uno, para conocer cuáles son problemas que el usuario directamente me dice son problemas, pero que no deberían ser necesariamente urgentes a atender, no saques esa conclusión. Número dos, cuáles son los problemas que realmente él considera que necesita atender y no lo está haciendo en este momento, de la columna número dos, y cuáles son los problemas que para él son los que reflejarían una mejor respuesta, una mejora en su estilo de vida, una mejora en su actividad de rutina cotidiana diaria, que venían a ser los insights, sus principales preocupaciones. Ojo que utilicé primero el proceso de saturación para que no dejar fuera de esta organización de ideas, no dejar fuera ningún problema que yo pueda decir, bueno, esto es leve, somero, mejor no lo incluyo. ¿Ok? He saturado primero esta pizarra, este papelógrafo. Número dos, he hecho el proceso de agrupación. De manera visual ya tengo saturada la cantidad enorme de problemas que he podido encontrar en el proceso de empatía. Ahora voy a agrupar esos problemas en base a los problemas que directamente plantea el usuario de manera literal, los problemas sobre los cuales hace énfasis el potencial cliente, sobre la necesidad de resolverlos de manera inmediata y sobre los insights, lo que él esperaba, lo que él anhelaba obtener como respuesta o resultado, que finalmente no fue de tal forma. Por ende, se considera que el problema sí existe. ¿Para qué he hecho este proceso de agrupación después de haber hecho la saturación? Para poder identificar cuáles son las motivaciones de ese cliente, cuáles son las que él percibe directamente como problema, pero finalmente contrastar si realmente los necesita o no con premura en este momento. Esta es la explicación del por qué la herramienta de saturar y agrupar. Y aquí la importancia de por qué saturar y agrupar. ¿Ok? Esto me va a ayudar para identificar cuál es el principal problema que él pueda tener y cuál es el problema al cual debo enfocarme para desarrollar en la siguiente fase una lluvia de ideas. Otra herramienta que también sería
Importante utilizar en la fase de identificación de problemas es la escalera de la inferencia. ¿Qué es una escalera de inferencia? Una escalera de inferencia viene a ser la deducción de un hecho hasta llegar a una acción. Como profesor, no le estoy entendiendo. Por ejemplo, planteas un hecho. No me contestó el saludo. Interpreta esto. Me ignoró cuando lo saludé. Atribúyele una causa. Me ignoró porque estaba escuchando música. Generaliza. Bueno, siempre me ignora. Y la acción, buscar un conflicto o enfrentamiento. Esta escalera de diferencia te va a servir. ¿Para qué? Para realizar un proceso completo y ordenado que sigue esta misma estructura lógica de diferencia sobre los potenciales problemas que has encontrado en el cliente. Por ejemplo, el cliente te dice, uno de mis problemas es este. Muy bien. ¿Y cuál es el hecho de ese problema? Bueno, porque pasó tal cosa. Luego interpretas. ¿Y por qué sucedió ello? ¿Por qué podría haber ocurrido? Y el potencial cliente te dirá, bueno, eh, sucedió de tal forma. Bueno, atribúyele una causa. ¿A qué se debe? Ah, se debe a que primero sucedió esta acción. Luego empieza a generalizar. ¿Y siempre sucede lo mismo? Bueno, realmente creo que sí o tal vez no. ¿Y cuál es la acción que usted toma frente a eso? Bueno, enfrente el problema, pero nunca encuentro la manera ideal de hacerlo o simplemente rehuyo al problema. ¿Qué quiere decir? Que con este tipo de herramienta de la escalera de inferencia, lo que estás haciendo es llevar al cliente o al potencial cliente con el que has hecho proceso de empatía a un razonamiento lógico que te permita conocer hechos, interpretación, atribución de causas, una generalización del problema y finalmente la acción que toma este potencial cliente. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque cuando la apliques dentro de cada uno de los potenciales problemas que has encontrado en él, no todos esos problemas van a terminar con la misma acción. Algunos de esos problemas van a terminar con, bueno, finalmente me adapto. O, sí, bueno, tal producto me sirve o tal servicio. Y algunos van a terminar con, bueno, finalmente como no hay solución, no me hago problemas y bueno, tengo que cambiar. O acepto el problema con lo que venga. Y estos son los problemas en los que tienes que poner bastante énfasis. No los problemas para los cuales él probablemente ya encontró una solución, no los problemas que él ha terminado aceptando y atribuyendo como parte normal y común y corriente de su vida, una experiencia normal, sin mayor grado de impacto o relevancia, sino que los problemas en los cuales tú tienes que poner más énfasis son los problemas que generan en él un conflicto o enfrentamiento. ¿Por qué? Porque es justamente ese conflicto o enfrentamiento el nivel o grado de motivación e inclinación que va a tener esta persona para adquirir un bien o servicio que le ayude a resolver o afrontar este problema. De esa manera es como utilizamos la escalera de inferencia. Otra herramienta que también puedes utilizar para definir ese problema es el diagrama de Ishikawa. Esta herramienta estoy seguro que si la conoces o la has podido ver en algún momento. ¿En qué consiste el diagrama de Ishikawa? El diagrama de Ishikawa evalúa tres variables: la causa, el efecto y la identificación del problema. ¿Cómo así? Causa. Dentro de causa, que vendrían a ser las espinas del pescado, lo que vas a colocar es todos los factores que influyen directamente de manera negativa en tu potencial cliente para que él pueda deducir que realmente tiene un problema como efecto o consecuencia de este tipo de influencia. ¿Con qué finalidad voy a identificar la causa o los factores que influyen para que mi cliente pueda, como efecto, identificar un problema? Número uno, porque en causa lo que tú vas a identificar, número uno, son el tipo de factores que influyen en él, que pueden ser factores sobre los cuales se puede tener control y factores sobre los cuales no. Factores sobre los cuales no se puede tener ningún tipo de control.
los factores externos que pueden influir en este potencial cliente para encontrar o como efecto definir un problema. Y esos factores externos están dados por el análisis PESTEL, el aspecto político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico, además del legal. Si parte del problema como efecto tiene como causa factores externos sobre los cuales no se puede hacer ningún tipo de modificación, ningún tipo de presión para que cambien, solamente te queda adaptarte. Estamos hablando de un problema perenne en el tiempo, es decir, un problema que va a estar por largo tiempo en el mercado, un problema que no es un problema solamente para él, sino para una gran cantidad de personas. Pero, ¿qué pasa si dentro de las causas del problema que él tiene encuentro no factores externos, sino factores de manejo intermedio? ¿Como cuáles? Simplemente experienciales. Quiere decir que pueden modificarse. En todo caso, puede hacer que frente a esa situación, frente a ese factor de influencia, el cliente pueda deducir en determinado momento que como efecto tiene un problema. Pero acuérdate que es un hecho prácticamente modificable. ¿Ok? No es la misma experiencia sobre la cual va a atravesar siempre en determinado momento y lugar, sino que es moldeable el nivel de impacto que va a tener cada uno de estos factores que influyen en el problema. ¿Qué quiere decir? Que este problema no representaría tal vez un grado de atención inmediato. ¿Por qué? Porque no es un problema que tenga como causa algo que sea inamovible, sino tiene como causa algún hecho o acontecimiento que tal vez es parte solamente de una mala experiencia, pero que no necesariamente se va a volver a repetir. Mientras que si dentro de las causas identifico que se encuentran las variables del macroambiente externo, yo podría deducir que como efecto ese problema va a ser permanente, o al menos por un periodo de tiempo considerable, porque de ninguna forma se va a modificar ese macroambiente externo. Al contrario, lo único que le queda al potencial cliente es adaptarse a él. Y para adaptarse, necesita adquirir un bien o servicio que es el que yo voy a desarrollar en base a esas causas o a esos factores de influencia externos, sabiendo que la solución que yo ofrezca va a tener vigencia por un periodo largo de tiempo. Va a ser de manera permanente al menos la mejor opción de mi cliente para adaptarse a esa situación. Sin buscar resolver el problema, voy a buscar que se adapte de manera mucho más rápida y sencilla. O que a que se reduzca el impacto del problema que él acaba de identificar en su vida cotidiana. Una herramienta que también te puede ser de gran utilidad es el manejo de un mapa mental. Acuérdate que cuando hablamos del proceso de empatía, ¿ok? La fase número uno, habíamos hablado de que todo tipo de información que vayas a recopilar debía ser presentada de manera visual, ¿no? Hicimos mención al visual thinking, de manera, de manera tal que toda la información que tú recopilas y sobre la cual trabajes debía ser considerada en base a una representación gráfica y visual completa. ¿Por qué? Los seres humanos muchas veces somos más inclinados al aspecto de interpretación, análisis y aprendizaje visual que simplemente por otro tipo de medios, ¿no? Simplemente por un medio de lectura, por un medio de redacción. Muchas veces el contacto visual con esa información genera el hecho de que haya mucho mayor facilidad en conexión de ideas, de relación causa-efecto. Así que el mapa mental es una excelente herramienta para poder igual plasmar ahí toda la identificación de problemas que puedas haber trabajado de momento, colocar los resultados y respuestas que has ido adquiriendo de cada una de las herramientas que hemos manejado en la fase de identificación del problema uno y parte 2 el día de hoy. Y en base a esa información, como ya pudiste identificar el problema por varias rutas, por varios medios, podrías estar un poco más tranquilo sabiendo que
Al menos esta parte del design thinking logró su cometido. Esta fase logró su cometido. Dista en el clavo con la identificación del principal problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese problema? En la siguiente fase del design thinking, que viene a ser la fase de generación de la idea para resolver ese problema, generación de ideas para resolver o atender a un problema, vamos a tener como precedente o antecedente el principal problema sobre el cual hemos trabajado el día de hoy. Algunas preguntas a modo de repaso sobre este módulo. Número uno, ¿qué herramienta me permite evaluar causa-efecto? La herramienta de saturar y agrupar, ¿dónde estaban los posits? No, no es así. La herramienta que me permite evaluar causa-efecto era el diagrama de Ishikawa, donde evaluaba la causa o factores que influían en la definición o efecto de asumir que es un problema para el cliente esa situación y empezaba a evaluar qué tan perenne en el tiempo o qué tanta durabilidad podría tener ese problema como problema real. Pregunta número 2. ¿Qué herramienta permite representar de forma gráfica y abierta la información recopilada? La escalera de inferencia, no, la escalera de inferencia forzaba a buscar la situación real que motivaba un problema. En este caso estamos hablando del mapa mental, ¿ok? Me permite representar de manera gráfica, visual, completa y abierta, es decir, sin limitaciones en la estructura, toda la información recopilada. Tercera pregunta. ¿Qué herramienta me va a permitir evaluar en el tiempo, ok, en tiempo real, la experiencia de la prestación de un servicio? Es decir, ¿qué herramienta me permite conocer, evaluar en tiempo real la experiencia de la prestación de un servicio? ¿El mapa mental? No, el mapa mental viene a ser la representación gráfica completa y libre de lo recopilado en información hasta el momento. El cliente incógnito. La participación del cliente incógnito es una herramienta que permite la evaluación en tiempo real de una experiencia, de modo tal que tú puedes identificar realmente en carne propia si esa experiencia es permanente para todo tipo de persona que pueda atravesar por la prestación de ese servicio, o simplemente tu potencial cliente tuvo la mala suerte de ser una de las pocas personas que recibió una mala experiencia por la prestación de ese servicio. Y no solo para servicios, sino que el cliente incógnito también lo puedes utilizar para la adquisición de un bien y la experiencia de utilizar ese bien. Pregunta número 4. La herramienta saturar y agrupar me permite analizar información de usuario, necesidad e insights. Así es, me permite analizar información de estos tres tipos. ¿Ok? Número uno, saturar. Todo problema identificado en ese proceso de empatía debe estar registrado de manera gráfica o de manera física en un POSIT. Agrupar, tengo que dividir esos problemas en base a cuáles son los problemas que literalmente el usuario me dijo que tiene, los problemas en base a las necesidades más urgentes que él tiene y los insights sus principales preocupaciones. En consecuencia, la respuesta aquí vendría a ser verdadero. Se evalúa estos tres tipos de información. Pregunta número 5. ¿El mapa mental no tiene una estructura definida? En efecto, los mapas mentales no llevan una estructura definida como tal, y ahí radica la importancia del uso de esta herramienta. Te da la libertad de empezar a construir de manera libre, empezar a construir información conectando ideas. Es decir, es una herramienta que puede ser moldeable en base a la información que pretendes encontrar o en base a la información que estás buscando para poder definir realmente si este problema es el más urgente a atender o no.
A modo de repaso, recuerda, estamos en la sesión número 6, definir el problema, segunda parte. Herramienta que me puede ayudar para definir el problema, la experiencia del cliente por medio del cliente incógnito. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para ver si realmente el cliente tiene una mala experiencia con la prestación de un servicio o el consumo de un bien, o fue simplemente mala suerte que tuviera esa mala experiencia, no por iniciativa o no por un factor perenne en el tiempo común y repetitivo frente al mismo resultado por atravesar esa experiencia de consumo de bien o prestación de servicio, sino por un hecho simplemente aislado. Saturar y agrupar, colocar la mayor cantidad de información relacionada a problemas que puede tener el cliente y dividirlos en tres grupos, ¿no? Problemas que literalmente me ha dicho que tiene como usuario, problemas que literalmente no me ha dicho que tiene, pero que son su principal preocupación y necesita resolver de manera inmediata lo que necesita, y problemas en base a lo que, como insight, él considera que son los más complejos o los problemas que requieren mayor atención o sobre los cuales siente frustración por los que no ha encontrado una solución. La escalera de inferencia, empezar a crear conocimiento o identificación de un problema a raíz de qué? Del análisis gradual de un hecho, una interpretación, la atribución a una causa, la generalización de esa situación y finalmente la acción que genera en él. Recuerda que todas estas respuestas salen directamente de este potencial cliente. El diagrama de Ishikawa, el diagrama que evalúa causa-efecto. Causa variables que influyen para ser considerada una situación negativa, como efecto definida como problema. En causa, ¿en qué debo enfocarme? Si la causa es un factor externo, completamente alejado a cualquier tipo de influencia por parte del cliente sobre ella, o si la causa viene a ser simplemente un hecho cotidiano. La diferencia está en que si la causa es originada por el macroambiente externo, por el análisis PESTEL, es difícil que puedas hacer una modificación sobre ello. El cliente solo tendría que adaptarse. Y si busca solamente adaptarse, como consecuencia o efecto, él tiene un problema. Y es un problema sobre el cual puede sacar provecho. ¿Por qué? Porque ese análisis PESTEL lo permanente, externo, que no va a cambiar y no se puede modificar, va a ejercer constantemente el efecto de problema en este potencial cliente. Por ende, la solución que vas a encontrar por medio de un bien o servicio va a ser también la mejor alternativa para tu potencial cliente de manera permanente mientras dure esta situación de causa-efecto. Pero si la causa no es un hecho aislado, es decir, la causa no viene de macroambiente externo, la causa es simplemente algún proceso o actividad cotidiano en base a una experiencia que no siempre es la misma. El efecto es que podría ser un problema, pero no necesariamente. Porque si cambio alguna de las espinas de pescado, alguna de estas variables, que son moldeables o maleables, el problema simplemente sube de gravedad o baja en nivel de gravedad. ¿Qué quiere decir? O es considerado un problema con mucha más fuerza, o simplemente deja de ser considerado un problema. Frente a lo cual el bien o servicio desarrollado en base a ese problema perdería esa conexión directa con el potencial cliente para concretar finalmente la transacción de una venta. Y el mapa mental recuerda que es importante llevar todo tipo de información recopilada, todo tipo de resumen y esquema gráfico a un contexto visual general, pero libre. ¿Ok? ¿Libre por qué? Gracias a que el mapa mental tiene una estructura libre, puedes darte el lujo de poder conectar todas las ideas que quieras, realizar cualquier tipo de propuesta gráfica que te permita tener de manera mucho más clara el enfoque a la identificación de ese problema principal sobre el cual el cliente está buscando una solución, una respuesta, con una nueva oferta comercial de bien o servicio. Esto ha sido todo por la sesión número 6. Acabamos de revisar la información de definir el problema número 2. En la sesión número 7 ya entraremos a revisar la primera parte de la generación de ideas.
como consecuencia de identificación de problema para poder atender de manera clara, puntual, precisa, la mejor forma de resolver ese problema. Nos vemos en la sesión número 7.